Hola gente, hoy les traigo una película coreana de misterio y horror, del año 2021, así que ponte cómodo. Vemos a un grupo de detectives investigar un caso fuera de lo normal, un asesinato, con una toxina letal. Al parecer el único sospechoso del asesinato, es una persona que ya había muerto hace 3 meses. Así comenzamos con La maldición, despertar de los muertos. Veamos este caso. Conocemos a nuestra prota Lim Jong-hee, una detective, periodista y escritora, conocida por su libro, Odio y Brujería. Ella se encuentra en una cabina de radio, para ser entrevistada y defender su libro. Al parecer su libro no fue del agrado de la gente. En eso entra una llamada a la radio, la persona habla con Jong-hee, y le dice que hace poco hubo un asesinato, en donde el sospechoso era un cadáver. Entonces él le cuenta que, en realidad era él, y le pide que Jong-hee le entreviste en vivo y con cámaras, porque tiene algo importante que contar. Después de darle la dirección y la hora, cuelga. Unos minutos más tarde. Luego vemos a Jong-hee llegar a su oficina, en donde las cosas se pusieron en ojos de todos los periodistas. Ahí su compañero le presenta a la nueva pasante, una joven llamada Jessie Jeong, le dice que admira mucho su trabajo y que algún día quisiera ser como ella. En su oficina su socio le dice que contrató a Jessie, ya que era extranjera y el sueldo era el mínimo. Después observan el caso del asesinato, donde sabemos que la víctima fue un hombre que era investigador de la farmacéutica Seung-Hil. Ella ve que el cadáver del sospechoso aún no fue identificado, y observa en su mano un tipo de sello que despierta su curiosidad. De repente entra el grupo de detectives dirigido por Jung, que resulta ser el marido de nuestra prota. Él le dice que no haga la entrevista, que podría estar en peligro, pero ella le contesta que, a lo mejor, es verdad y si ese fuera el caso, la gente ya no le juzgara tanto, ya que en su libro hablaba de esas cosas, y que además podrían capturar al asesino. Entonces el detective Jung acepta, pero a su manera, así se marcha. Luego, Jong-hee le pide a su socio que investigue la identidad del cuerpo sospechoso. En eso su socio le muestra un video en donde ven un ritual con una chamán. Ella ve que es su hermana So-jin que se fue hace mucho. ¿Es So-jin? ¿Qué está pasando acá? Entonces llega el día de la entrevista y todos están preparados. Ahí llega el hombre, y en silencio se dirige hacia Jong-hee, le piden a Jessie que le ponga un micrófono al hombre, pero como tardaba mucho, termina poniéndolo Jong-hee. La entrevista comienza y nuestra prota le pregunta su nombre, este le dice su nombre, Park, y su número de identidad, la cual los detectives rápidamente lo buscan, y ven que no tiene antecedentes, pero que está reportado como persona desaparecida. El hombre sigue y le dice que es un hechicero y tiene la capacidad de controlar cadáveres, que él hizo que aquel cadáver asesinara a esa persona. Nuestra prota le dice que eso es de no creer, pero él le contesta que pronto le creerá. Entonces advierte que asesinará a 3 personas más en los próximos 6 días. El primero en 2 días a las 2 de la tarde a Kim Min-soo, director de la farmacéutica Seung-Hil. 2 días después a la misma hora a Lee Sang-in, director ejecutivo, y 2 días después a Byun Seung-il, presidente. Todos ellos miembros de la farmacéutica Seung-Hil. Y que la única manera de evitar las muertes sería que el presidente de la farmacéutica se disculpara con todas las personas que murieron, y que nuestra prota se encargará de entrevistarlo. Ella verá si las disculpas son sinceras o no, para poder mostrarla a nivel nacional. Así termina su entrevista y rápidamente saca un cuchillo para someter a Jong-hee, y así poder salir del edificio. Se dirigen al ascensor mientras todos los detectives tratan de dialogar con el hombre. Al llegar al ascensor, su marido Jung logra ingresar junto con ellos. Ahí tiene una pelea y vemos que este tiene una fuerza descomunal. Jong-hee le dispara con el arma de Jung, pero este ni lo sintió. Salen del ascensor con Jong-hee, aún sometida. Ahí ve en su mano el sello que se hizo visible y le pregunta de por qué la eligió. Él solo le dice que ella misma tendrá que averiguarlo. Así el hombre se desploma convirtiéndose en cadáver. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Luego vemos una reunión de los miembros de la farmacéutica Seung-Hil. Estos discuten, ya que el presidente no se encontraba, y el director Kim se encuentra alterado, pues él es el primero en la lista, y que el tipo de la entrevista, el señor Park, era un ex trabajador de la farmacéutica que había muerto, pero Byun Mi-young
hija del presidente, interrumpe y les dice que no es momento para estarse preocupando por creencias tontas, que estaban a punto de cerrar un contrato millonario. Entonces el director ejecutivo, Lee, calla a todos y termina la reunión. Después vemos que los detectives fueron a la farmacéutica y les atiende Mi-young, que es la heredera, y el director ejecutivo Lee. Los detectives les hacen preguntas del señor Park de la entrevista, ya que él había trabajado ahí. Ella les contesta que el hombre sí trabajó con ellos pero por poco tiempo, porque se fue sin decir nada. Entonces le piden las cámaras de seguridad, ya que los familiares de la persona lo habían reportado como desaparecido. Pero ella les dice que no va a ser posible, ya que todo eso era parte del laboratorio antiguo, que no quedaba nada. Los detectives le preguntan por qué aquel hombre pedía las disculpas del presidente. El director ejecutivo trata de responder, pero Mi-young lo interrumpe, haciéndose la burla por creer en muertos que reviven. Mientras, vemos a Jong-hee y su equipo investigar, donde llegan a la conclusión de que, si era posible utilizar los cuerpos sin vida, era un ritual indonesio donde los chamanes practicaban la magia negra, los cuales eran llamados dukun. Ellos podían controlar un cuerpo sin vida mezclando un poco de tierra donde se encontraba el cuerpo y la sangre del dukun, y con eso formaba un muñeco, y unas cuantas cosas más, pero será mejor que lo dejemos ahí. Más tarde, el socio de Jong-hee le dice que ya identificó el cuerpo sospechoso del primer asesinato. Su familia lo había reportado como desaparecido ya hace 5 años, y su jefe que lo había contratado estaba en la cárcel. Luego nuestra prota llega a su oficina ya de noche, y ve que Jessie aún seguía ahí. Jong-hee la felicita por filmar todo, pero esta parece algo perdida. Luego tienen una charla donde nos enteramos de que nuestra prota escribió el libro como un mensaje a su hermana, para que pueda volver, ya que no tenía idea de dónde estaba. Y Jessie le cuenta que también tenía 2 hermanitos menores, y que a su papá lo les importaba, ya que las dejó, incluso cuando murió su mamá, no se había aparecido y no se hizo cargo de ellos. Jong-hee siente empatía por ella y le da ánimos. Sí, ya vete a casa. Al día siguiente, el socio de nuestra prota se dirige a la cárcel, en la cual habla con el tipo, y le pregunta por la persona que contrató y que su familia lo había reportado como desaparecido. Este no le responde, pero luego de un buen negocio empieza a hablar. Le cuenta que él era un contratista, y él se encargaba de llevar personas para que trabajen en la farmacéutica Seung-Hill. Por alguna razón los de la farmacéutica solo querían a personas de la calle, como ser vagabundos, indigentes, y que cuando ya no había indigentes empezó a contratar a inmigrantes ilegales, ya que cada trabajador solo duraba unas semanas, luego desaparecían. Al parecer experimentaban con algún fármaco ilegal. El socio de Jong-hee le pregunta que a cuántas personas llevó a la farmacéutica, y este le contesta que 10 grupos de 10 personas, en total unas 100 personas. Por otro lado, vemos las instalaciones de la farmacéutica llena de periodistas y un fuerte respaldo policial, ya que se acercaba la hora del asesinato. El detective Jung y su grupo estaban salvaguardando al director Kim, de la farmacéutica. Entonces empiezan a llegar un montón de personas sospechosas. Al verlos todos se sorprenden. Los policías tratan de detenerlos, pero no tienen éxito, pues los disparos no les hacían nada, simplemente se volvían a parar y seguían. Dios mío, señor. Entonces, el detective Jung, al ver que se acercaban, escoltan al director Kim para otro lado. ¡Ángeles, señor! Ya afuera se suben en un coche y empieza la persecución. Y nuestra prota, como buena periodista, también va tras ellos filmando todo. Luego de un rato, el grupo de personas logran alcanzar el coche donde se encontraban el director Kim, el director ejecutivo Lee y el detective Jung. En el forcejeo hieren al detective y arrastran al director Kim, y entre todos terminan con él. Luego de terminar con su objetivo, estos empiezan a desplomarse. Después llega Jong-hee, y al ver lo que pasó indica a su compañero que deje de grabar. Cuando ve a su marido herido, esta preocupada la lleva al hospital. En el hospital vemos que hubo muchos heridos, y todos por una toxina que los está por mandar al otro barrio. El señor Lee, director ejecutivo, y el presidente Seung-il de la farmacéutica, discuten, donde el señor Lee le dice que el señor Kim y los otros murieron por la misma toxina que ellos habían utilizado con los trabajadores en el laboratorio antiguo, y le pide que haga caso y se disculpe con todas esas personas que participaron en el ensayo, pero el presidente le contesta que cómo puede disculparse con los muertos,
Además todo eso lo hicieron por el bien de la empresa, y le dice que discutirá sobre eso con su hija, ya que era la nueva líder. Así el señor Lee se marcha encabronado. En la salida se topa con Mi-young y ahí nos enteramos de que esta era la que en realidad había hecho los experimentos, engañando a los directores y al mismo presidente, pero, pues de todos modos ya todos estaban manchados con las muertes de sus trabajadores. Jong-hee y su grupo siguen investigando y se dan cuenta de que la toxina tenía una maldición y esta era la razón por la que no se podían curar los heridos. Mientras en la cárcel el socio de Jong-hee seguía consiguiendo información. El tipo le cuenta que antes de ser encarcelado, un hombre vestido de chamán lo visitó y le pidió la dirección de la farmacéutica antigua, este se la dio y poco después habían desaparecido todos los cuerpos de las personas que habían sido enterradas en ese mismo lugar. Luego llaman al señor Lee, director ejecutivo, para hacerle una entrevista y este les cuenta todo, luego se disculpa, y apenado se va. Jong-hee y su compañero deciden ir a investigar la antigua farmacéutica, y su socio se dispone a investigar todo sobre la identidad del Dukun, ya que este era extranjero. Llegando al lugar Jong-hee y su compañero entran y van observando, luego ven una especie de signos pintados en una pared muy sospechosos, de repente se aparecen estos cuerpos controlados. Empiezan a correr, pero son alcanzados por estos, nuestra prota casi se nos va, pero se aparece su hermana So-jin que era practicante de la magia oscura, y deshace el hechizo de control. ¡Vamos a vivir! Pero no fue suficiente, ya que eran varios. ¡Vamos a morir! Así que entre los tres se las arreglan para acabar con todos, pues notaron que si le volaban la mano que tenía el sello, estos se detenían. Luego las hermanas se dan un abrazo de reencuentro. En eso, Jong-hee tiene una llamada donde le cuentan que el presidente de la farmacéutica quiere disculparse, ya que el director ejecutivo Lee se había suicidado. Entonces nuestra prota se dirige a la farmacéutica Seung-hil, pero su hermana So-jin decide quedarse, porque sospecha que el Dukun se encontraba ahí. Unos minutos más tarde. Al llegar, la esperaba su nueva asistente Jessie, con la cámara lista para la entrevista. Entonces el presidente se disculpa del pueblo por los malos manejos de su empresa, pero Jong-hee le dice que, de quien tiene que disculparse, es de las víctimas que murieron trabajando en su empresa, pero este niega las acusaciones. Pero al final la hija le da permiso para que se disculpe. Entonces el presidente nuevamente se disculpa, pero de manera burlona y sin ningún sentimiento. A lo cual Jong-hee, nuevamente le dice que esa disculpa no sirve y empiezan a discutir con la metiche de Mi-young. Así que nuevamente el presidente va disculpándose. En eso le llega un mensaje a Jong-hee, era de su socio, donde le mandaba una foto de la identidad de una de las víctimas, que era hija del Dukun, se trataba de Jessie. Entonces se activa el sello en su mano, y esta la mira y le pregunta si piensa que sus disculpas le parecieron sinceras. Jong-hee se queda sin decir nada. El Dukun le habla mediante el cuerpo de Jessie y le dice que ella era una chica que se encargaba de sus hermanitos, y que por llevarles el pan a la mesa, ella aceptaba cualquier trabajo, y él por culpa de su maldición de ser Dukun, nunca pudo acercarse a ellos. Mataron a su hija, y muchas personas más, y estos ni siquiera pueden disculparse de forma apropiada. Entonces el Dukun revienta de ira y decide matar al presidente mediante el cuerpo de su hija. Pero los guardias hacen escapar al presidente. Por otro lado, So-jin y el grupo de Jong-hee descubrieron el lugar en donde se encontraba el Dukun, pero estaba protegido por un hechizo que atrapó al grupo, pero como So-jin tenía también habilidades, trata de acercarse lentamente. En la farmacéutica Jessie va detrás del presidente, luego de acabar con todos los guardias al fin llega con el presidente. Entonces cuando estaba a punto de tocarlo, So-jin llega al Dukun, y lo despierta haciendo que se rompa el hechizo. Jessie se empieza a desplomar lentamente derramando algunas lágrimas. Luego Mi-young entra a la habitación donde se encontraba su padre. Le dice que como la farmacéutica estaba siendo investigada por ellos, y que mejor es no dejar pistas, esta le aplica la toxina, matándolo, diciéndole que también se lleve sus pecados con él. ¡Esta perra está loca! Cuando aparecen el grupo de investigadores de Jong-hee, encuentran a Mi-young llorando, y estos le dicen que se calme. Después entra nuestra prota y al mirar la escena, le dice que deje de fingir. Mira, cállate mejor.
que todo estaba grabado, pues el presidente aún tenía puesto el micrófono de la entrevista. Y que todo eso estaba siendo transmitido en vivo. Así, Mi-young revienta en cólera y se la llevan a la estación de policía. Al parecer se hizo justicia, y la maldición había desaparecido, ya que el objetivo del Do-kun era el mismo, para que lo atrapen y lo hagan pagar por sus malas decisiones, ya que también se sentía culpable por la muerte de su hija. Meses después vemos a Mi-young, que de alguna manera había salido libre por falta de pruebas, pero en eso nuestra prota y su hermana se aparecen y le dicen que será mejor que se disculpe, ya que ella era la cabeza de esos experimentos. Pero esta se les ríe en la cara, entonces deciden darle dos opciones: o se disculpa en público, o tendrán que utilizar un hechizo con ella. Irnos mandando sus casos. Y así termina la película. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Sin más que decir, se me cuidan, bye.